La luna se pone sobre Luisiana. Su luz se refleja en el agua de los pantanos y llega hasta la carretera. En uno de estos caminos, un joven vagabundo pedalea una vieja bicicleta. Pasa un rato completamente solo. Eventualmente un auto se aproxima en el camino detrás de él. Lo pasa, se detiene y retrocede. El conductor se asoma por la ventana. Es un hombre delicado que se está quedando calvo. Le hace conversación el vagabundo y rápidamente comienza a hablar de sexo. Le ofrece dinero para que vaya con él a su casa. Mucho dinero. El viajero sabe que es arriesgado, pero necesita el dinero. Las oportunidades son pocas en la zona. Con que consiga un aventón es más que suficiente. Además, ¿qué amenaza podría representar este dócil conductor? 4 días más tarde, el vagabundo fue encontrado boca abajo en un pantano de Luisiana. Otra víctima del estrangulador del pantano. Robert Joseph Dominic nació el 9 de enero de 1964 en Thibodaux, Luisiana, 90 minutos al suroeste de Nueva Orleans. Tenía una hermana mayor que siempre estuvo a su lado. Su padre no le ponía mucha atención, por lo que su madre y su hermana jugaron papeles muy importantes en su vida. Ronald creció siendo un chico extremadamente tímido. Era regordete y de estatura baja. Prefería participar en el coro que en los deportes. Nunca obtuvo buenas calificaciones o sobresalió en clase. Su timidez y apariencia hacían de él un blanco fácil para los bullies de su escuela, quienes lo molestaban y golpeaban regularmente. Más tarde, le confesaría a un psicólogo que el ridículo le hacía sentir tanta impotencia que en ocasiones no iba a la escuela para no tener que ver a sus compañeros. Ronald convivía más con los miembros de su familia que con chicos de su edad. Muchas de sus tías del lado de su mamá vivían cerca de su casa. Ronald regularmente pasaba las tardes tomando té con ellas en lugar de salir a jugar con sus primos. Los parientes que eran cercanos a él lo describían como un chico atento que siempre intentaba ayudar con lo que pudiera. Trataba de hacer amigos a su manera, pero su torpeza social le dificultaba conectar con niños de su misma edad. Aunado a eso, muy pocas veces recibió el apoyo de los hombres en su vida. Sus tíos y primos se burlaban de él continuamente, igual que sus compañeros de la escuela. Le decían afeminado y débil, con el propósito de hacerlo más rudo. Estas palabras hicieron mucho daño a Ronald y empeoraron sus problemas de autoestima. En los primeros años de su vida, también sufrió los problemas económicos de su familia. Nunca habló a gran detalle de su infancia, pero es casi seguro que Ronald vivió en pobreza extrema hasta que tuvo 18 años. Thibodaux es una pequeña ciudad con una población de menos de 15,000 habitantes y un ingreso promedio mucho más bajo que el resto del estado. Entre un 20 y 25% de las familias de esta ciudad viven por debajo de la línea de pobreza. Es probable que Dominic haya sufrido económicamente al igual que la mayoría de los residentes del pueblo. En el libro de Philip Jenkins, Usando el asesinato, la construcción social del homicida serial, el autor menciona que los asesinos seriales son motivados por la disponibilidad de sus víctimas más que por su deseo de matar. Esto parece ser cierto en el caso de Ronald, quien pasaba varios meses sin matar a nadie, aunque es posible que existan más víctimas de Ronald de las que aún no sabemos nada. A pesar de que Ronald no tenía un método ingenioso para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas, intentaba esconderlos en la naturaleza. Funcionaba perfectamente en su entorno. Esconder los cuerpos en arroyos o tierras pantanosas hace que se descompongan más rápido, destruyendo así la evidencia. Y como se deshacía de los cuerpos en diferentes locaciones, era casi imposible para la policía atraparlo. Además, Ronald cometió sus crímenes antes de que el ADN se usara como evidencia, por lo que las autoridades se enfocaban en evidencias físicas más obvias, como materiales de la ropa. Para cuando los cuerpos eran encontrados, ya no había mucho que se pudiera hacer. Finalmente,
Las víctimas de Ronald eran marginadas socialmente. La mayoría eran pobres, sin hogar y drogadictos. También se aprovechaba de hombres homosexuales y de color, por lo que se cree que el prejuicio jugó un papel importante en el lento proceso de investigación, a pesar de que la cantidad de cuerpos seguía aumentando. Entre más batallaba la policía, más poderoso se sentía Ronald, quien esperaba pacientemente una oportunidad para hacer su siguiente movimiento en la noche adecuada, con el hombre correcto y la carretera desierta. Durante este tiempo, no puso mucha atención a su vida personal. Dejó de ir a bares, a menos que estuviera buscando una posible víctima. Además, ¿para qué se esforzaba en ir si al final siempre era rechazado? Su situación económica tampoco estaba en buen estado. Continuó haciendo trabajos pequeños, la mayoría como lector de medidores para una compañía eléctrica o como chofer de camiones. No estaba interesado en un trabajo de tiempo completo. Prefería pasar sus días en casa, fantaseando sobre sus asesinatos y viendo viejos programas de TV. Así pasó 6 meses después del asesinato de Gary Pierre. Después, el 31 de julio de 1998, Ronald encontró otra víctima, Larry Ransom, de 38 años. De acuerdo a un investigador, el cuerpo fue encontrado a tan solo 100 metros de donde habían encontrado a David Mitchell. Al igual que sus víctimas anteriores, Ransom había sido atado antes de ser estrangulado, pero a diferencia de los otros 2 chicos, quienes no presentaban más heridas, Larry Ransom había sido salvajemente golpeado. El estado en el que se encontró el cuerpo de Ransom sugiere que algo salió mal cuando Ronald lo atacó. Puede ser que Ronald se haya visto obligado a pelear con Ransom antes de inmovilizarlo, o simplemente golpeó al hombre en un ataque de ira. La fuerte golpiza sugiere que Ronald seguía lidiando con el trauma de haber sido violado en prisión. Reaccionar con miedo o violencia ante diferentes situaciones sexuales es una respuesta común entre las víctimas de abuso sexual. De acuerdo al Centro de Abuso Sexual de la Universidad Alberta, las víctimas de abuso sexual pueden sentir enojo o asco cuando tienen actividad sexual después de haber sufrido una experiencia traumática. Algunas personas reportan tener reacciones automáticas e incontrolables cuando las tocan o incluso ataques de pánico. Si Ronald no logró recuperarse del ataque que sufrió en prisión, es posible que la historia que contó a las autoridades haya sido cierta. Aseguró que atrapaba a sus víctimas solo para tener sexo, pero cuando estaba a punto de hacerlo, entraba en pánico. En las declaraciones de Ronald para el documental Blue Bayou, se da a entender que cuando buscaba un encuentro sexual, se ponía a la defensiva. Si algo inesperado pasaba, Ronald reaccionaba con violencia. En las grabaciones parece que en verdad no quería hacerle daño a nadie. Es posible que nunca sepamos qué fue lo que motivó al hombre que la policía comenzó a llamar el estrangulador del pantano. Por años, no supieron su verdadero nombre. Pero en 1998, Ronald se aseguró de que sus acciones estuvieran en la mente de todos. 1998 fue un año particularmente violento para Ronald. Ahora que tenía la confianza de que nadie lo atraparía, su apetito por matar había aumentado. Pasaba casi todo el tiempo buscando víctimas y preparándose para su próximo asesinato. Tenía muchísimo tiempo libre, pues seguía tomando pequeños trabajos. En aquel entonces, trabajaba haciendo entregas en una construcción. No tenía ninguna ambición además de violar y asesinar. Su oscuro secreto era lo único en lo que pensaba. Después de años de trabajos irregulares, Ronald, de 34 años, finalmente había ahorrado dinero suficiente para mudarse a una nueva casa rodante. Esta se encontraba en Bayou Blue, Luisiana, cerca de Houma. Estaba más desolada que su casa anterior. Regularmente conducía por el área buscando desesperados hombres jóvenes que parecía que nadie iba a extrañar. En octubre de 1998, 2 meses después de asesinar a Larry, Ronald encontró a 2 muchachos que cumplían los requisitos. Asesinó a Olive LeBanks, de 27 años, y 2 semanas después a Joseph Brown, de 16. Ninguno de los 2 conocía a Ronald, pero ambos cometieron el error de aceptar lo que sea que les haya ofrecido. La frecuencia en los asesinatos de Ronald
denotaba la confianza que sentía en aquel entonces. Por primera vez en su vida no estaba siendo humillado por nadie. Su secreto lo empoderaba. Ya no actuaba en el show de travestis del bar local. Ahora tenía otra manera de conseguir la validación que necesitaba. Entre 1997 y 1998, Ronald Dominic, de 34 años, había violado y asesinado al menos a 5 hombres cerca del pueblo de Bayou Blue, Luisiana. Los 5 cuerpos fueron encontrados, pero la policía no tenía idea de quién era el culpable. Ronald ni siquiera estaba en su radar y él no estaba listo para parar. En noviembre de 1998, Ronald se arriesgó y amplió la búsqueda de su siguiente víctima. En lugar de salir de cacería en los oscuros caminos de los pantanos, Ronald condujo más de 1 hora hacia Nueva Orleans. Allí, las calles estaban llenas de chicos jóvenes esperando por él. Ronald se acercó a un ebrio joven de 18 años llamado Bruce Williams y le prometió que le pagaría por sexo. Llevó a Bruce a un área alejada de la ciudad, después lo asfixió y tiró su cuerpo en las afueras de Nueva Orleans. Fue encontrado el 27 de noviembre. Después de asesinar a 4 personas en un año, Ronald trató de calmar sus deseos. Decidió esperar un tiempo antes de matar de nuevo